La alineación de pilotos de Fórmula 1 de Red Bull volverá a cambiar en 2026 y hay mucho en juego, pero sus decisiones tendrían que salir mal de forma espectacular para acabar entre las peores de su historial. Las repasamos. El segundo equipo de Red Bull se creó precisamente para formar pilotos para Red Bull Racing, y ese sigue siendo uno de sus objetivos principales hoy en día, de ahí que Arvid Lindblad debute en la Fórmula 1 con Racing Bulls en 2026, así que meter a novatos en la Fórmula 1 no es nada nuevo, pero algunos novatos lo tienen más difícil que otros. En 2009, Red Bull despidió repentinamente a mitad de temporada a Sébastien Bourdais, que no estaba rindiendo lo esperado, y lo sustituyó por Jaime Alguersuari. Alguersuari solo tenía 19 años y se convirtió en el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 cuando compitió en el Gran Premio de Hungría. Así que se trataba de un territorio desconocido, lo que se agravaba aún más por el hecho de que ni siquiera había completado ninguna prueba adecuada de Fórmula 1. Se prohibieron las pruebas durante la temporada, lo que formaba parte de la justificación de Red Bull, ya que consideraba que no podía preparar a Alguersuari para un asiento a tiempo completo en la Fórmula 1 de otra manera que no fuera lanzándolo a ese asiento de titular a mitad de temporada. Alguersuari rindió bien dadas las circunstancias y llegó a disputar 2 temporadas completas antes de ser descartado a finales de 2011. Unos años más tarde, con solo 25 años, se retiró del automovilismo, por lo que lo único que aceleró su temprano comienzo fue el final de su carrera. Nadie, ni siquiera el propio Scott Speed, tiene ningún problema con que Red Bull se deshiciera de él a mitad de la temporada 2007. Estaba harto de los entonces jefes de Toro Rosso, Franz Tost y Gerhard Berger, y ellos estaban claramente hartos de él. Tras abandonar el Gran Premio de Europa, al igual que varios otros pilotos, en las primeras vueltas de la carrera en Nürburgring, que se caracterizaron por la lluvia, Speed enfadó enormemente a Tost al regresar al garaje. Speed afirmó que Tost lo agarró por el cuello después, y desde entonces ha admitido: probablemente yo habría actuado de la misma manera. No le mostré ningún respeto, no era más que un joven arrogante. Su velocidad era mediocre en la Fórmula 1 y nunca consiguió ningún punto. Su elección era válida después de haber quedado tercero en la GP2 y la búsqueda de pilotos estadounidenses era una gran prioridad para Red Bull en ese momento, pero en retrospectiva resultó ser una pésima elección e incluso para los estándares de Red Bull la ruptura fue terrible. Después de haber descartado a Alex Albon como piloto junior 7 años antes, Red Bull lo sacó de un acuerdo con Nissan en la Fórmula E en el último momento para convertirlo en piloto de Toro Rosso en 2019. Unos meses más tarde, Albon pasó a formar parte del equipo principal para sustituir a Pierre Gasly. Albon lo hizo bastante bien y su media temporada fue una base decente para un año completo junto a Max Verstappen en 2020. Pero esa extraña y condensada temporada marcada por el COVID dificultó a Albon dominar un coche que describió como si se manejara con un mando de videojuegos con la sensibilidad al máximo. Y aunque terminó con una racha de resultados razonables, Red Bull decidió que no iba a dar la talla tras solo una temporada y media de intentarlo. Es una racha decente según los estándares actuales, pero supuso que Red Bull renunciara temporalmente a sus propios pilotos y apostara por el experimentado Sergio Pérez. Dado que Albon llegó a la Fórmula 1 con Red Bull debido a la falta de opciones en su plantilla de pilotos, su paso por la escudería también puede considerarse el momento en que un programa junior que en su día fue excelente comenzó a ser seriamente cuestionado. Y dado que Albon es uno de los muchos expilotos de Red Bull que han florecido en otros equipos, ahora con Williams, es lógico concluir que él no era el único problema. La degradación original de Daniil Kvyat en 2016 se produjo tras un grave error en el Gran Premio de Rusia, su país natal, pero solo una carrera antes había conseguido su primer podio. Y habríamos incluido esa degradación en esta lista por sí sola si su sustituto no hubiera sido Max Verstappen. Así que al menos tenía sentido por quién estaba siendo apartado Kvyat, y se le dio una segunda oportunidad en Toro Rosso antes de ser expulsado por completo de los equipos de Fórmula 1 de Red Bull a finales de 2017. Kvyat permaneció en la Fórmula 1 con un puesto de piloto de pruebas y reserva en Ferrari, y luego Red Bull le dio una tercera oportunidad en el equipo junior en 2019. La sorprendente salida de Daniel Ricciardo y un descuido evitable sobre la elegibilidad de Dan Ticktum para obtener la superlicencia hicieron que Red Bull se diera cuenta de que tenía muy pocas opciones, lo cual era bastante vergonzoso. El ascenso de Gasly a Red Bull Racing dejó 2 plazas libres en Toro Rosso, que finalmente recayeron en 2 antiguos pilotos descartados por Red Bull, Albon y Kvyat. Kvyat era una referencia útil y con experiencia, por lo que había cierta lógica.
pero que una organización como Red Bull se permitiera quedarse sin talento suficiente hasta el punto de tener que correr con él en Toro Rosso por tercera vez refleja una gestión bastante dudosa. Al pasar a nuestra siguiente entrada, al igual que Red Bull a lo largo de la década de 2010, todavía no podemos deshacernos del todo de Kvyat. Mencionamos que fue expulsado de su asiento en Toro Rosso a mediados de 2017. Bueno, se había quedado ese año porque Red Bull no confiaba plenamente en el nuevo campeón de GP2 Gasly, a pesar de que acababa de ganar un campeonato que ningún piloto junior de Red Bull había ganado antes. Pero con Kvyat pasando apuros, Red Bull optó por sustituirlo por Gasly para las 6 últimas rondas. Gasly se unió a Carlos Sainz para los 2 siguientes grandes premios, pero entonces surgieron 2 problemas más. Red Bull permitió a Sainz incorporarse a Renault para las 4 últimas carreras de 2017 como parte de una cadena que incluía la renuncia de Toro Rosso a su acuerdo con Renault, de modo que pudiera hacerse cargo del suministro de Honda a McLaren. No se puede culpar a Red Bull por haber quedado en desventaja con sus planes para los pilotos en 2019, dado que la decisión de Daniel Ricciardo de unirse a Renault fue repentina. Pero ya hemos insinuado que Red Bull nunca creyó del todo en Gasly, quien debería haber tenido 2 temporadas completas en Toro Rosso cuando recibió la llamada para unirse a Red Bull. En cambio, disputó las últimas carreras de 2017 y luego la temporada 2018. Ascenderlo fue lo correcto, pero Red Bull podría y debería haber hecho más para asegurarse de que estuviera listo para empezar. Su pretemporada y su actitud obviamente no ayudaron, y tal vez esto nunca estuvo destinado a ser una combinación viable. Tras una racha de resultados poco inspiradores, Red Bull pasó las últimas semanas antes del parón veraniego insistiendo en que Gasly estaba a salvo, solo para degradarlo en agosto y convertirlo en la primera víctima real de Verstappen. Deshacerse de él tras solo media temporada fue una decisión precipitada y ha resultado contraproducente, teniendo en cuenta el rendimiento de Gasly en otros equipos y la progresiva constatación de que los coches de Red Bull han sido tan problemáticos como los pilotos. ¿Quién hubiera pensado que dar a un piloto su debut en la Fórmula 1 a finales de sus 20s, unos 5 años después de haber abandonado su carrera en monoplazas, no funcionaría? Brendan Hartley era un prestigioso piloto de coches deportivos que había ganado las 24 horas de Le Mans de 2017 y estaba en camino de convertirse en campeón mundial de resistencia ese año, cuando recibió la sorprendente llamada de Toro Rosso para participar en las 4 últimas carreras de Fórmula 1 de la temporada. Había algo bastante divertido en ello, y las credenciales generales de Hartley son claramente muy impresionantes. Pero fue una decisión inusual y una solución provisional. Y el hecho de que Red Bull tuviera que recurrir a ello cuando ya lo había descartado una vez como piloto junior 7 años atrás, suscitó dudas sobre su cantera de talentos y su capacidad de toma de decisiones. Hartley hizo lo suficiente para ganarse un puesto a tiempo completo en 2018 y tuvo sus momentos. Le fue mejor en comparación con Gasly de lo que la gente probablemente esperaba o incluso recuerda ahora, pero rara vez lo conseguía, y la relación entre Red Bull, Toro Rosso y Hartley también se deterioró. La decisión de Red Bull de sustituir a Sergio Pérez por Liam Lawson para 2025 suscitó inmediatamente interrogantes. La alternativa era Yuki Tsunoda, más experimentado y posiblemente más rápido. Pero Red Bull consideró que Lawson era en realidad más rápido, más robusto y tenía un mayor potencial. En diciembre de 2024 se mostró inflexible en que Lawson era la elección correcta. Después de solo 2 carreras en 2025, Lawson fue relegado a Racing Bulls y Tsunoda lo sustituyó. Nunca se ha explicado adecuadamente cómo el juicio de Red Bull pudo ser tan equivocado como para revisar completamente su opinión tan rápidamente. La realidad era que Red Bull solo esperaba que Lawson fuera lo suficientemente bueno. Era una apuesta por el calibre del piloto encargado de apoyar la candidatura al campeonato mundial. Lo que impide que Lawson ocupe uno de los 2 primeros puestos de esta lista es que su rendimiento en las 2 primeras carreras fue tan malo que quizá fuera necesario un rápido cambio de rumbo, y al menos se mantuvo en la Fórmula 1, reconstruyó su reputación y volvió a ganarse un asiento a tiempo completo dentro de la familia Red Bull para 2026. La precipitada contratación de Nick de Vries y el posterior cambio de opinión a mitad de su temporada de novato consolidaron la idea de que Red Bull, y en particular Helmut Marko, habían perdido completamente el rumbo. El entonces campeón de Fórmula E y piloto de pruebas y reserva de Mercedes tuvo un rendimiento excelente en su sorprendente debut en la Fórmula 1 con Williams en el Gran Premio de Italia de 2022, en el que consiguió sumar puntos. Esto puso a de Vries en el punto de mira de muchos equipos, pero Marko se convenció de inmediato.
De Vries fue incluido en el segundo equipo de Red Bull para 2023 por delante de sus propios juniors, como Liam Lawson, que había terminado tercero en la F2 y era el siguiente candidato obvio. Red Bull renunció a De Vries casi con la misma rapidez, descartándolo tras solo 10 carreras sin puntos. Marco lo calificó como su mayor error, pero no debería haber extrapolado una única y muy buena actuación en una pista favorable para Williams a un juicio generalizado sobre el potencial de Vries en la Fórmula 1. Sustituir a De Vries por el tercer piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo, fue una jugada bastante desesperada en sí misma y tampoco funcionó. Pero la libertad contractual de Ricciardo tras su salida de McLaren y la romántica idea de que podría recuperar su mejor forma con la escudería que lo consagró como uno de los pilotos más formidables de la Fórmula 1 hacían que, al menos, tuviera cierto sentido. En 2026, Isaac Hadjar podría poner fin a la crisis de compañeros de equipo de Verstappen en Red Bull, pero hay una opción muy sólida que ya podría haber estado en el segundo coche. Carlos Sainz, no por su salida en 2017, que se produjo cuando el camino hacia Red Bull Racing se vio bloqueado por la combinación Verstappen-Ricciardo, sino por el hecho de que Red Bull tuvo la oportunidad de recuperarlo en 2025, después de que Lewis Hamilton ocupara el asiento de Sainz en Ferrari. Red Bull se negó, se basó como justificación en el rendimiento de Sergio Pérez, cuyo contrato estaba a punto de expirar en 2023, cuando quedó subcampeón detrás de Verstappen durante la temporada de Fórmula 1 más dominante de Red Bull. La verdadera razón era que la dirección de Red Bull no quería emparejar a Sainz con Verstappen por el riesgo de molestar al equipo de Verstappen y provocar tensiones internas tras su conflictiva etapa juntos como novatos en Toro Rosso hace una década. Fue una estupidez descartar rápidamente a un ganador probado, pero para empeorar las cosas, poco después se firmó un nuevo contrato de 2 años con Pérez, solo para luego tener que pagar un costoso despido del mexicano. Sainz fichó por Williams, donde ha brillado en 2025, mientras que Red Bull eligió a Lawson para sustituir a Pérez, por lo que ahora sigue pagando por esa decisión en más de un sentido.